Cumplimos 39 años de vida institucional trabajando por la promoción, por la difusión de nuestra dulce y expresiva lengua guaraní. Paraguay tu Chacuella bebé, Yaha Yahajabe, Yayujuta Ateneo de Lengua y Cultura Guaranime. Yahara Moibateote, Muite Concepción, Amambay, Tena Ibiote, Itapúa, Misiones Ñeembucú, Icatú Yaha Aracengotu, Canindeyu, Alto Paraná, Caguazú, Mirpe. Ape Chajape Yajarmo Cuarajiriqueote, Pepe Yayujuta ante ahí, Boquerón, Presidente Ayes, Ape Corazón Buitetebe, Paraguay Corazón Buitetebe, Yayujuta Tabisaña Morandúa, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caazapá, Hape Chajape, Oñón Didepa, Yajechata Imba Isaba Peñani Oca Cuavi Central, Ataba Paraguay, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Omba Apoquine, Noñeme, Ara, Irongüera, Pepe Romba Apoa, Ropun A, Romañay Bateja, Acointe, Ñamba Apoco Ñandi de Pa, Guaraní Ere, y Catujanguaisa, con Ere, Oye Coa Ponabe, Oye Puru Ponabe, Oye Jaijuve, Hataitenon de Beña Neretame. Ese es el lema, ese es el eslogan, esa es la frase que mueve al Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní desde su creación en 1985. 39 largos años, 39 años que hemos visto pasar con muchos logros, con hoy un guaraní en la Constitución Nacional, con una ley de lenguas por la que trabajamos a brazo partido con otras instituciones, por la consolidación de una academia de lengua guaraní, por la incorporación del guaraní como lengua oficial del Parlamento del Mercosur, por la incorporación del guaraní a las universidades de nuestro país y a varias, numerosas universidades de América y del mundo, por la incorporación del guaraní a Internet, por Wikipedia en guaraní, por el navegador Firefox en guaraní, por el traductor de Google en guaraní y por muchos otros logros que a lo largo de estos años hemos cosechado con sudor, hay veces con lágrimas y hay veces, muchas veces, con mucha alegría. Quiero aprovechar la ocasión para felicitar de corazón a todos los directores, a todos los profesores del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, a nuestros estudiantes, Temimbo Escuela Maimabeabe, Beteín Añuán Bareteponá. Un saludo respetuoso siempre a todos nuestros egresados que con su trabajo diario nos honran en todas las instituciones donde hoy desarrollan sus actividades. Tuiseitereimba engo peñaner en Biapó, Añamañao tapicueote, Yayujuta amite tapicueote, Yajaramo irundipa ari, 40 años ñandera picueote, Saí oñacue tembiapoyo yapoa, Guaraní era gupabe. A oñepenú Ateneo en Biapó, Eguasuete oñemos muiva, Ocacua ara, Jaco anga iña saño parpiete. Conferencias, seminarios, charlas, congresos, concursos, festivales, han sido algunas de las otras actividades que a lo largo de este tiempo, con el nombre de promoción cultural, divulgación cultural, nuestra institución se ha encargado de hacer realidad. Hoy tenemos el orgullo de seguir trabajando en 100 distritos del Paraguay y con ello de aportar nuestro grano de arena. El Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní es una institución que se autogestiona. Nunca recibió un solo centavo del Estado paraguayo, nunca recibió un solo centavo de ninguna organización internacional. El Ateneo es la muestra de que en Paraguay podemos juntarnos los paraguayos y entre todos podemos ayudar a nuestro país en su engrandecimiento. Etabi Apamé Ateneo de Lengua y Cultura Guaranime, Atayajazaponaité, 23 de septiembre de 1985, señora Moguaré, Jaco Anga, 23 de septiembre de 2024. Ateneo Botí, Ubicharamo, Boja Pipá, Porundi Ari, 39 años, y que vengan muchos años más para el Ateneo.